Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Y si os parece, comenzamos con esta sesión que me hace una especial ilusión por varios motivos. Uno es que es una sesión ya presencial. Es verdad que no hay muchos asistentes, pero algunos ya estáis y os lo agradecemos mucho, muy sinceramente, que hayáis venido. A ver si poco a poco vamos recuperando los hábitos antes de la pandemia. Un segundo aspecto por el que me hace una especial ilusión es porque vamos a presentar un libro a los que, bueno, pues nos seguís o me seguís. Sabéis mi amor y mi pasión por los libros y mi frecuencia lectora y todo lo que signifique presentar un libro, pues como digo, me hace una especial ilusión. Pero todavía más ilusión me hace por quién es el autor del libro, Daniel Suárez, cofundador de Advisory GDC y alumni de nuestro máster de finanzas, que lo acabaste en el 2004. Y además, también me hace una especial ilusión porque le acompaña o nos acompaña otro alumno del máster de banca y finanzas de algún año antes, alguno más, pero bueno, en cualquier caso también joven, como todos, ¿eh? Francisco Sainz, Chisco, para los amigos, director de inversiones CIO de Imantia Capital. Encantado. Y bueno, la idea es que Dani nos hable a continuación del contenido del libro, que hablemos un poco entre todos, que hablen fundamentalmente ellos de la experiencia de qué significa ser un gestor de carteras, viendo la gente que está apuntada, evidentemente, hay profesionales a los cuales seguramente también les pueda venir muy bien vuestra experiencia, vuestra trayectoria, qué habéis hecho o qué hacéis para ser gestores de carteras, pero también he visto que hay mucha gente joven, hay alumnos de cursos nuestros, de nuestros posgrados actuales, que evidentemente todos ellos quieren, quieren terminar por convertirse en gestores de carteras. Y yo creo que evidentemente vuestra experiencia les va a ser muy, muy útil. Yo tenía el enorme honor de escribir el prólogo del libro y básicamente ahí lo que comentaba es que eso es, un libro como este es el ejemplo de lo que todos estamos buscando. Es un libro que tiene un componente de teoría, de gestión de carteras, pero que no se queda ahí, no se queda en la teoría, sino que sirve para entender la parte práctica. En este sentido hay que agradecerle a Daniel Suárez que haya sido, bueno, tan generoso en la transmisión de qué es lo que él utiliza, de cuáles son las señales, de cuál es su propia experiencia. No es normal que un gestor sea tan generoso y sea tan transparente a la hora de contar qué es lo que usa él, qué es lo que hace él. Y eso es básicamente el contenido del libro, que insisto, combina las dos cosas, una parte teórica, una parte de qué consiste la gestión de carteras, pero una parte de método, con el que se puede estar de acuerdo en todo, en parte o en nada. Yo estoy muy de acuerdo en casi todo lo que él comenta y un proceso que desde luego no es constante, sino como el propio título dice, pues se tiene que ir adaptando a lo largo del tiempo. Yo termino aquí ya de hablar, ¿eh? Como os digo, si os parece, Dani, tú nos cuentas en qué consiste el libro y a partir de ahí pues iniciamos un Perfecto. diálogo. Pues muchas gracias, David, Chisco, que me acompañáis, la escuela por organizar esto, a los presentes en tiempos un poco convulsos y a los que estáis conectados por el streaming, ¿no? Y lo que venimos a charlar aquí es un poco sobre lo que es el libro, lo que es la inversión adaptativa, ¿no? Y en última instancia, yo creo que inversión adaptativa lo que es una invitación al lector, al gestor, al inversor a explorar sin miedo, mm, sin dogmatismos y con humildad, ¿no? Explorar buscando respuestas, ¿no? Que es un poco lo que he intentado hacer durante todos estos últimos meses. Respuestas que yo creo que son muy importantes porque si logramos un poco vislumbrarlas, nos van a ayudar a tomar mejores decisiones de inversión. Y ya no hablo de hacerse ricos con los mercados financieros, no va por ahí el libro. Si buscáis haceros ricos, no va por ahí, sino de sobrevivir a los mercados financieros, ¿no? Que es un matiz importante. Y en esta búsqueda de respuestas, en esta exploración, eh, el punto de partida fueron 25 años donde tenía un montón de apuntes, de anotaciones,
desde la Universidad de Oviedo hasta el máster, hasta mi carrera profesional, y yo buscaba respuestas a dos preguntas. ¿Cómo y por qué se mueven las cotizaciones? Algo tan sencillo, ¿no? Tú te sientas en Bloomberg, los que estamos en Bloomberg, y ves que suben y bajan todos los días, todas las semanas, y te abstraes y dices, pero ¿por qué se mueve y cómo se mueve, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo esto? En los pilares de las finanzas modernas, que es lo que nos enseñan en las facultades y en los posgrados, ahora empieza a haber algún cambio. Las respuestas a estas preguntas las encontramos en cómo se mueven las cotizaciones, sean bursátiles, sean tipos de interés, sean divisas. La respuesta es en el azar. Es una especie de movimiento aleatorio, browniano, técnicamente se dice que es el movimiento de las cotizaciones. Y todo esto viene de Louis Bachelier, ya a principios del siglo XX, y su libro en teoría de la especulación, ¿no? Demuestra que las series históricas de las cotizaciones, su estudio fue en mercado de futuros del mercado francés, en el derivados del mercado francés, y encontró que la explicación es azar. Y unos años más tarde, esta explicación de Bachelier cayó en manos de Paul Samuelson, uno de los principales economistas junto con Keynes del siglo XX, y encontró una joya. Dijo, bueno, si esto es el azar, yo puedo explicar por qué se mueven como si fuera esto aleatorio. Y encontró la respuesta que es racional, que somos seres racionales y que somos capaces de tomar siempre decisiones óptimas. Y todo esto, cuando me lo explicó en la facultad, empecé a tomar notas, ¿no? Estas hipótesis son un poco bastante alejadas de lo que son los mercados financieros. Y cuando levantaba la mano al profesor o a la profesora, me comentaba que sí, que eran bastante exigentes, pero que era dentro del mundo de los modelos o dentro del mundo de las alternativas la peor mala que había, ¿no? Explicar el movimiento de las cotizaciones o movimiento de los mercados financieros como si fueran eficientes, racionales y que se movieran como movimientos brownianos, ¿no? Y aquí lo que me chirriaba era que luego leyendo otras alternativas, otros discursos, decían que para explicar un hecho empírico hay que basarse en lo máximo que puedas en la racionalidad demostrable y un poco en las hipótesis. Mucha racionalidad, mucha lógica en lo que quieras demostrar y algo de hipótesis. Y aquí había un desequilibrio muy importante. Hay mucha hipótesis y poca lógica. Y luego todo esto, cuando te encuentras con los mercados financieros, ves cosas que no explican los modelos y que no sirven, ¿no? O que tienen su uso, pero no siempre. Y había un hueco en el que creía que se podría abordar preguntas y encontrar respuestas diferentes. Y leyendo diferentes autores, diferentes research, diferentes análisis, encontré varias joyas y que no es nada que se haya descubierto ahora, sino que llevan escondidas muchos años y que ahora empiezan un poco a estar presentes, ¿no? Como puede ser el Behavioral Economics, donde tú, David, ahora estás muy activo en todo el tema del conductismo. Recomiendo el último libro de Sile de narrativas económicas, algo bastante novedoso. Y también, incluso matemáticamente y estadísticamente, se llegó a demostrar que esas series temporales de cotizaciones que se presuponían aleatorias pueden que sean sistemas complejos. Y tiene un matiz muy importante. Un sistema complejo genera irregularidades, como la aleatoriedad, pero tiene un matiz muy importante. Una variable o una serie aleatoria no es determinista. Las dos no se pueden predecir, ya sea un sistema complejo, ya sea azar, no se pueden predecir. Pero si es un sistema complejo y entendemos un poco su mecanismo, es en última instancia determinista y eso nos puede ayudar mucho a tomar decisiones de inversión. Y aquí fue donde volqué todo el foco analítico. ¿Cómo y por qué se mueven las cotizaciones? La teoría financiera moderna nos dice esto y nos dan herramientas. Nos da el CAPM, nos da la gestión pasiva, nos da el VAR y a veces se comporta así, pero no siempre. El principal problema que encontré es que todo este cuerpo analítico lo que intentan es, para los que estéis estudiando o los estéis escuchando o los analistas, me entenderéis, intentan toda la naturaleza salvaje de los mercados, la intentan encapsular en una distribución de Gauss, una campana normal. Y no es así. Sabemos que la concentración de la volatilidad es un hecho, la volatilidad no es aleatoria, no se distribuye de forma aleatoria a lo largo de tiempo, sino que tiene momentos en los que se concentra por la propia dinámica del mercado. Lo hemos visto hace poco. Lo hemos visto hace 2 años, en el 2020 con el COVID, en el 2007. Eso no es ningún secreto, ¿no? Por lo tanto, intentar encapsular lo que es los mercados financieros
en una campana de Gauss simplemente porque simplifica y mucho los cálculos, puede ser un error. Es verdad que a veces es eficiente, pero a veces no lo es, ¿no? Y lo que me ayuda mucho al enfocar los mercados como si fueran sistemas complejos es que encuentras paralelismos con los ecosistemas, encuentras paralelismos con las redes neuronales, ¿no? Un ecosistema al final, como vemos, o lo que presento en el libro como los mercados financieros, es como un ecosistema donde hay muchos inversores que interactúan entre ellos de forma muy sencilla, pero que sus decisiones de compra y venta, en última instancia, las toman del entorno. Y es ahí donde está la clave. Comprender el entorno en el que se toman decisiones de compra y venta, ¿no? ¿Y cuál es ese entorno? ¿Cuáles son las claves del entorno? Ahora estamos, luego en el debate lo iremos comentando, pero ahora estamos en un 2021-2022 en un cambio de entorno muy, muy importante. Pues en el libro planteo tres vectores, ¿no? Que son los que, un poco los que se pueden extraer información del entorno para saber hacia dónde, no hablo de predicciones, sino simplemente saber si la probabilidad o la simetría está a favor o en contra, ¿no? A la hora de invertir. Y ahora es algo tan sencillo como el mercado está caro o barato, la inflación y los tipos de interés están subiendo o bajando, y el ciclo económico, pero no entendido como previsiones del PIB, del gasto, de la demanda interna, sino ciclo económico entendido, como decía Keynes, ¿no? Los animal spirits, el multiplicador de la confianza. Estamos en un entorno que favorece el multiplicador de la confianza, donde la expansión, los indicadores, los beneficios empresariales, los márgenes, mes a mes, eso va mejor o va peor. Porque eso al final se acaba retroalimentando y acaba, pues, a las cotizaciones, pues dándoles lo que llamamos viento de cola, ¿no? O al contrario, estamos en un entorno donde empieza a haber dudas, donde empieza a haber señales de desaceleración y todo eso, pues, acaba lastrando o acaba dominando una narrativa, que al final son narrativas lo que dirigen las cotizaciones, predominantemente bajista, ¿no? Y es, pues, en este último punto donde hemos volcado todo lo que es el concepto de inversión adaptativa, ¿no? Es simplemente intentar comprender cómo está el entorno, extraer información que va a afectar a los participantes del mercado y esa información ser lo suficientemente humilde y sin dogmatismos para saber que puedes estar equivocado. Eso también es muy, muy importante, ¿no? No dar certezas, sino siempre trabajar con esquemas de probabilidades. Si con toda esta información de ciclo económico desacelerando, inflación subiendo, tipos de interés, valoración, lo que nos da es un output que puede ser que las probabilidades están desequilibradas hacia el lado bajista y por lo tanto habrá que rebalancear carteras, ¿no? Por lo tanto, aquí lo que pretendemos con la inversión adaptativa, con este nuevo concepto, es complementar todas las herramientas que tenemos actuales. Tenemos herramientas que funcionan bien, razonablemente bien, cuando el mercado está en modo eficiente, cuando somos relativamente racionales, ¿no? En el sentido de descontar bien expectativas, asignar a precios. Y todo esto pasa cuando el entorno está estable durante unos cuantos meses o años, ¿no? Cuando el entorno está estable, el ecosistema de inversores funciona de una forma racional. Y ahí la gestión pasiva, la indexada, funciona razonablemente bien. Es fácil, es difícil superar al mercado. Pero cuando estamos viendo cambios en el entorno que pueden hacer que una cola sea la positiva, un movimiento extremo positivo o un movimiento negativo y empieza a ganar peso, entonces la eficiencia del mercado la ponemos en duda. No la eficiencia, aquí es el punto importante, no la eficiencia en términos informativos. Es decir, el mercado siempre es eficiente en el sentido de que siempre refleja la información de los participantes del mercado. Lo que pasa es que los participantes del mercado están por una narrativa de bucle, sea alcista o sea bajista, que puede ser peligrosa. Es un mecanismo importante. El mercado siempre es eficiente, siempre refleja la información. La cuestión es, ¿esa información es de inversores racionales o de inversores sesgados? Y es ahí donde tenemos que poner el foco analítico. Y a partir de aquí, pues todo lo que queráis discutir y enriquecer, seguro que entre nosotros tres y lo que nos pregunten, podemos. Sí, claro, se me ha olvidado comentar que los que estáis, bueno, y también los que estáis aquí delante presentes, podéis hacer preguntas por el chat sin ningún problema, ¿eh? Bueno, Francisco, pues qué, Chesco, ¿qué nos cuentas tú? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo del libro, como has comentado tú antes, o sea, que se puede estar de acuerdo en mucho, en todo, yo estoy de acuerdo en la mayor parte. A nivel institucional, y hablo ya un poco de mi experiencia, ¿no? De los más de 20 años de
de experiencia en mercados y ahora como director de inversiones, al final sobrevivir en los mercados a nivel institucional lo que significa es que eres capaz de dar consistencia a las carteras que gestionas, ¿no? La consistencia que al final es ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo de cada perfil a lo largo del tiempo, se consigue principalmente por participar del mercado cuando el mercado sube, pero sobre todo y especialmente evitando a tu cliente, a tu partícipe, las caídas cuando el mercado tiene correcciones importantes. Desde este punto de vista, aunque no sepamos hacer predicciones, y lo comentábamos tú y yo antes, que es difícil decirle al cliente o a tu jefe, no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de 6 meses o dentro de 3 meses, sí que identificar el entorno en el que nos movemos, identificar las probabilidades de los diferentes escenarios, lo que te permite es adelantar si estás más cerca de un entorno más de expansión o un entorno más recesivo y te permite además identificar oportunidades asimétricas. Yo, dentro de las ideas que trae Dani en el libro, me gusta especialmente la de oportunidades asimétricas, porque cuando uno mira la historia a lo largo del pasado, sabemos que la historia no se repite, pero rima, ¿no? Esto lo decimos mucho. La historia lo que nos da es mucha estadística, nos da muchos números, nos da muchos entornos y muchos contextos que nunca son iguales al actual, pero presentan muchas similitudes y sobre todo nos da unas herramientas estadísticas que nos dicen que en la mayor parte de los casos, cuando se han dado determinadas situaciones, mirando unos parámetros que en cada caso serán diferentes, en cada caso digo en el caso de cada gestor, ¿no? Al final nosotros también miramos mucho el ciclo, miramos en el termómetro de mercado, aparte del sentimiento, pues lo comentábamos antes, miramos también muchos flujos de la industria, miramos posicionamiento. Al final un poco cada maestrillo tiene su librillo, pero lo que sí sabemos es que patrones que en el pasado marcaron pues niveles muy claros de sobreventa del mercado, que eran oportunidades para empezar a construir cartera, o momentos de elevada complacencia, la realidad es que a lo largo de la historia se repite. Con lo cual, tener un método de inversión en el cual uno siempre de forma recurrente mire las mismas cosas y tenga muy en cuenta las narrativas y en este punto, y creo que en comparación a lo que podía pasar hace 15 años, hace 20 años cuando yo empecé a trabajar en los mercados, la realidad es que ahora hay un exceso de información por las redes sociales, por cómo vivimos en una sociedad más intercomunicada. Precisamente ese exceso de información también hace que se sobreestimen las narrativas. Y pongo un ejemplo. Al final, cuando la narrativa lo que te marca es un escenario y hace que el mercado esté con muchas probabilidades otorgándole un escenario determinado, la realidad es que cubrirse de escenarios alternativos es barato. Y voy a poner un ejemplo. Seguramente en este entorno nadie habla de que la inflación pueda ceder o incluso que podamos ir dentro de un año a un escenario deflacionista. De hecho, cualquiera que me esté escuchando dirá, este tío no está en mercados ni lee nada. Pues seguramente si tú dentro de tus escenarios dices que hay un 10% de un escenario recesivo el año que viene, comprar coberturas contra deflación seguramente hoy sea especialmente barato. Con lo cual, ver los escenarios que manejas para tu cartera, ver los escenarios que manejas para el mercado y ver dónde el mercado está otorgando las probabilidades y qué oportunidades asimétricas se generan, pues te va a ir dando valor a lo largo del tiempo. Habéis comentado los dos la importancia del análisis del entorno. Creo que aquí todos somos un poco de la misma escuela, ¿no? Que al Sí, final sí. nos interesa mucho cómo esté la economía global. Y tú lo decías, Dani, más allá de si el PIB va a crecer el 4,3 o el 4,4, oye, pues estamos en una fase de aceleración, de desaceleración, qué pasa con la inflación y demás. Me gustaría que insistierais un poquito en esta idea, porque hay muchos gestores e inversores, ellos entre comillas, pasan del entorno, tal vez porque hacen más solo stock picking o lo que sea. Eso es, que si podéis insistir un poco en esto, en la Sí. importancia del entorno. Y la siguiente pregunta que os haré es si efectivamente estamos en un entorno muy diferente, si estáis viendo ya vuestra opinión como gestores, ¿no? Si verdaderamente estamos o no en un punto de inflexión de ese entorno. Pero primero, si os parece, la primera Sí. ronda es la importancia del entorno a la hora de gestionar. Sí, sobre todo, yo creo que lo que adelantabas, ¿no? Que hay gestores que pasan del entorno precisamente porque están en otro nivel, están, por ejemplo, en el stock picking. Sí que el entorno es muy importante para decidir, por ejemplo, cuánta renta variable o cuánta renta fija tengo en mi cartera. Un poco tener la foto global, las piezas sobre la mesa, te ayuda a esa primera decisión. Y lo es verdad que dentro de, oye, en este entorno, en este puzzle que tenemos de crecimiento acelerando,
y tipos de interés tranquilos con crecimiento, con inflación tranquila, pues dentro de ese marco, el stock picking pues tendrá que irse a compañías en concreto, ¿no? Pasando un poco de lo que es el entorno. Pero sí que se ha demostrado y se ha contrastado que esta información del entorno, porque al final lo que te decía antes, ¿no? Los inversores, un poco, centrémonos en que somos un ecosistema, ¿no? Que al final lo que somos es, cogemos información de un montón de partes. Hay compradores y vendedores, pero todos más o menos nos afectan tres, cuatro variables. Luego cada uno tiene su sesgo, pero siempre los compran y otros venden. Si no, el mercado no cruzarían operaciones. Pero el entorno, insisto en la palabra entorno que está ahí, es muy importante porque al final son los que forman expectativas y los que forman narrativas. Y defino el entorno, eso, como las condiciones donde se pueden hacer virales determinadas tendencias, ¿no? Identificarlos pues ayuda, ¿no? Pues si hay que estar con mucho riesgo en cartera, con poco riesgo en cartera, y riesgo me refiero a activos de riesgo, porque luego sí que me gustaría debatir sobre qué es riesgo, ¿no? ¿Qué es riesgo? Cuando hablamos de inversiones, de carteras, la volatilidad de riesgo. Pero bueno, eso lo dejamos para otra pregunta, porque sí que me parece muy interesante, porque en este enfoque que planteo de inversión adaptativa, la estadística es estadística. La beta es una beta. El CAPM es... Las correlaciones van y vienen. La estadística, muchas veces abusamos de ella. Por eso prefiero el entorno, me gusta el entorno porque no es estadística, sino que es razonamiento, deducción lógica, ¿no? No son hipótesis, sino es lógica, es un poco artista, ¿no? No son números estadísticos, no son un Excel al que muchas veces le damos significados como si fueran dioses inamovibles y ahí nos podemos pillar los dedos, ¿no? Así que, bueno, si quieres luego comentar tú Sí. lo del crecimiento y comentamos un poco el entorno actual. Yo lo primero definir entorno, al final entorno, podemos hablar de entorno económico, que al final es el ciclo económico, cuál es su velocidad o ritmo de aceleración o desaceleración con la inflación correspondiente, al que hay que añadir cuando hablamos mucho de sentimiento de mercado, termómetro le llama, o temperatura de Sí. mercado, ¿no? Que le llama Dani, al final es que lo que ocurre es que ese termómetro de mercado y ese sentimiento influye en el ciclo económico. O sea, sabemos que si la inflación nos preocupa a todos y todos hablamos de que echar gasolina nos cuesta el doble, pues vamos a empezar a retraer nuestras decisiones de gasto y de consumo, ¿no? ¿Por qué es importante el entorno? Pues es que no puedo estar más de acuerdo. Es estadística. Si uno mira los últimos 50 años de bolsa americana, en promedio la bolsa americana sube un 7% con años de caída de un 30, de un 40%. Y sabemos que todos los años, estadísticamente, el mercado corrige pues un par de veces un 5%, una vez un 10%, y eso siempre suele suceder cuando hay miedos recesivos. ¿Cuándo es la vez en la que el mercado corrige un 30 o un 40? Cuando hay una recesión económica. No hemos visto correcciones del mercado si no se han traducido en una recesión y podemos hablar del caso del COVID, que es un caso muy puntual y muy diferente a todo lo anterior. Pero gestionar, aunque quieras gestionar con stock picking, aunque no creas que nosotros creemos que la data allocation es la clave, pero aunque no lo creas, gestionar sin mirar el ciclo económico es ponerte la venda de cuál es el driver fundamental de que las compañías ganen dinero, de que los emisores repaguen sus bonos o que el precio de los activos siga subiendo, ¿no? ¿Y cómo veis vosotros el ciclo? Pues aquí tenemos sobre la mesa un movimiento tectónico muy importante, muy importante. Ya desde el año pasado, el discurso o la narrativa, ¿no? Porque también lo que hacemos últimamente es ver la evolución del mercado y asignarle mes a mes cuál es la narrativa por la que el mercado se mueve hacia arriba o hacia abajo. La narrativa a principios del 2020, marzo-abril, donde el COVID, la crisis del COVID, nos dieron varias alertas de que el mercado estaba muy barato y no había problemas de inflación. Así que teníamos el argumento, la retórica, la narrativa de esto es una ganga, esto es un chollo, y confirmado, era un chollo, esos mínimos. Y tenemos la retórica de la inflación y los tipos de interés no se van a mover sin nadie porque tenemos aquí una liada de narices. Esos fueron los mínimos de marzo-abril. Pasaron 10, 12 meses, la inflación, el argumento de inflación empezó a menguar, pero lo tomó el relevo el ciclo económico. Todo el multiplicador, lo que llamamos multiplicador de confianza, empezó a repuntar a partir de mediados, tercer, cuarto trimestre del 2020. Y el argumento alcista era, las valoraciones no están ni fu ni fa, lo que era barato ahora está normal, pero es que el ciclo está tirando. Va a ser una recuperación en V. Llegamos al 21, donde la última parte del año
han hecho máximos los principales índices mundiales, criptodivisas incluidas, máximos que a ver lo que pasa con ellos cuando pasen unos años, si van a ser históricos o no van a ser históricos. Pero el argumento durante el 2021, el último trimestre, era simplemente que el ciclo estaba tirando. Ya un poquito menos, pero seguía tirando. Tuvimos una alerta muy importante en nuestros monitores de valoración, que había excesos. En julio, agosto del 2021 tuvimos una alerta importante, mucha complacencia en el mercado, sentimiento, encuestas, múltiplos, ratios, todo lo estaba pitando. Y el único argumento era el ciclo parece que puede dar, con sus beneficios, puede dar soporte a este encarecimiento de los ratios. Y nos plantamos en enero y nos quedamos sin argumentos. La inflación es un problema. Después de lo de Ucrania, que ahora vamos a ver lo que ha pasado, más problema todavía. El ciclo se está desacelerando. No estamos en recesión. Hay ecos de recesión. De hecho, hay dos estadísticas, ¿no? La de la inversión de la curva de tipos de interés en Estados Unidos y una bastante interesante, que funciona muy bien, que es que el 70% del market cap del S&P 500, que está relacionado con consumo cíclico, está todo en mercado bajista. Han caído más de un 20% de sus máximos. Y siempre que ha pasado eso, ha habido una recesión a los 12 meses siguientes. Y tenemos las valoraciones que con toda esta subida de tipos de interés, pues la valoración relativa del equity va a estar un poco cogida por pinzas, ¿no? Y nos encontramos ahora mismo con esto sobre la mesa, ¿no? Hay argumentos, con estos tres drivers y siendo un poco, ¿no?, como lo de la navaja de Ocon, ¿no? No es ante un problema complejo, la solución más simple es la más tal, pues simplemente si veo argumentos para comprar, veo tipos de interés subiendo y de forma bastante agresiva, los plazos largos, inversión de curvas y cambio de sesgo en bancos centrales. Lo que no era un problema ahora lo es, porque lo que pasó con la prima de riesgo geopolítica, que pasó con lo de Ucrania, lo que hizo fue movió todas las piezas. La pieza de la prima de riesgo cíclica la fastidió y la pieza de bancos centrales y tipos de interés la ha descontrolado. Y ahora puede haber rebotes porque la prima de riesgo geopolítica está mejorando, más allá del drama y de la auténtica salvajada que está pasando allí, pero lo que es en términos de cotizaciones puede haber rebotes porque la prima de riesgo geopolítica parece que se está mejorando, pero las otras dos están hechas unos zorros. Y con este argumento, pues, mirando hacia el futuro, la verdad que en carteras nosotros personalmente estamos siendo muy, muy defensivos. Tan defensivos que lo tenemos 100% en cash. Es algo que no recomiendo, pero me suelo llevar bastante a la contraria. Soy bastante peculiar. No recomiendo decisiones digitales todo o nada, pero en las primeras semanas de marzo, quincena de marzo, lo liquidamos todo porque el refugio era un avispero, una bomba de relojería, que era la renta fija, y nos hemos quedado en liquidez a la espera de que este indicador de narrativas que vemos mes a mes nos dé un argumento. Es que ahora no tenemos argumentos. Queremos ver uno. Oye, que la valoración que nos pitó en marzo del 2020 no pitó ahora. Los mínimos de marzo del 22, los mínimos, no fueron con ratios hechos una ganga o con un pánico, no. No nos dio alarma de compra, que esto es una ganga, no. El ciclo sigue bajando y ahora peor todavía. Y los tipos de interés empiezan a subir. Así que la foto es delicada, es delicada. Chisco, punto de inflexión, el ciclo, ¿cuál es vuestro análisis del entorno? Nosotros somos un poco más constructivos que el análisis. No era difícil tampoco. No era poco. Porque 100% en liquidez. Es verdad que hay factores que invitan a la prudencia, o sea, es indudable que vamos a hacer una desaceleración económica. Ahí voy a poner el contrapeso positivo de que el punto de partida es de crecimiento de la economía global por encima del tendencial, especialmente el caso de Estados Unidos, pero en cualquier caso vamos a hacer una desaceleración. El otro factor, que es que la inflación, pues a lo largo de este año va a seguir muy alta, y el gran giro es el de los bancos centrales. Al final los bancos centrales han visto que el problema de la inflación está ahí, que hay que resolverlo. Tienen unas presiones muy relevantes políticas, ¿no? En el caso de Estados Unidos especialmente, y se han puesto en modo subir tipos de interés, y sobre todo ha desaparecido esa red con la que hemos trabajado todos los gestores los últimos años, de que si había problemas en el mercado, había una put, ¿no? A un 10%, un 15% por debajo del S&P, eso ya no existe. También voy a ponerle un contrapeso positivo. El descuento que ya ha hecho el mercado de este tensionamiento monetario ha sido muy, muy agresivo. O sea, estamos hablando que la comparativa histórica en el año 94, el ciclo de subidas en Estados Unidos fue de en torno a 250 puntos básicos. Aquí ya te está descontando el mercado
ya ha hecho una subida a la Fed, pero va a volver a subir, lo que dice el mercado es que va a volver a subir otras 8 veces, otras 2 veces en el 23 y luego ya se descuentan 3 bajadas en el 24. Lo cual ya nos suena muy agresivo y además si ves el nivel de llegada de la Fed, tampoco acaba de cuadrar, ¿no? El nivel de llegada de la Fed, 2,37, 2,50. Y es que en el caso de Europa se está descontando entre 2 y 3 subidas este año y otras 4 subidas el año que viene. Yo la economía europea lo siento, pero el punto de partida no es el de la economía americana. Esto se va a empezar a desacelerar. Hay una relación, un vínculo entre la confianza y cómo va a ir el ciclo económico con todo lo de Ucrania, que veremos lo que dure, pero no tengo muy claro que al BCE le vaya a dar tiempo. Espero que no haya un Trichet subiendo tipos cuando no toca. Pero eso, lejos de ser negativo, porque estoy hablando de desaceleración, lo que te dice es que quizá no estemos tan lejos. Ha habido un cambio de ciclo de tipos de interés, pero quizá no estemos tan lejos de estar ya, especialmente en el caso de la curva americana, en la zona de máximos. Y luego hay un elemento muy relevante para ser positivos y por el cual nosotros seguimos invertidos. No estamos overweight en bolsa, estamos neutral, neutral menos, pero hay una razón importante y es el posicionamiento. Dentro de todos esos factores que estamos comentando, que decíamos al principio, de temperatura de mercado, de ciclo, miramos mucho el posicionamiento. Si analizamos la beta que tienen los hedge funds a nivel global o la industria nacional, si uno ve cuánto equity tienen las carteras, nosotros lo miramos de nuestra competencia en fondos de inversión en planes de pensiones, la realidad es que estamos todos en niveles mínimos de bolsa en los últimos 5 años. ¿Eso qué significa? Que si la bolsa empieza a recuperar, nos va a empezar a doler a todos y vamos a tener que empezar a comprar. Y va a haber unos flujos de entrada importantes. Con lo cual, el hecho de estar fuera de mercado, pues siento discrepar, pero No, encantado. Sí, sí. hay cierto riesgo de perdértelo, sabiendo que entramos en aguas turbulentas, porque en una economía en desaceleración, con subidas de tipos y sin red, todo va a ser más complicado. Sí. No, de hecho, ya lo decía que no es recomendable hacer lo que hice yo, pero lo he hecho. Oye, antes decías riesgo, que qué riesgo, querías ¿Qué profundizar un riesgo? poco en el ¿Tú qué opinas, concepto. David? ¿Qué riesgo? Uf, para mí riesgo es incertidumbre sobre el rendimiento. No, es que hay dos cosas aquí, ¿no? Una cosa es riesgo y la otra cosa es incertidumbre. Claro, es que has puesto la frase las dos cosas, eso es trampa. Sea cierto, seguro. Riesgo es una cosa, incertidumbre. De hecho, Frank Knight, con su libro del Risk, Uncertainty and Profit, lo puso sobre la mesa, ¿no? Dijo, riesgo se puede asignar perfectamente los diferentes escenarios y asignar una probabilidad. Ejemplo, lanzar una moneda al aire. Eso es riesgo. Incertidumbre, no puedes asignarles probabilidades y no conoces todos los posibles escenarios. Incertidumbre, por ejemplo, un negocio o los mercados, ¿no? Pero cuando luego hablamos de riesgo, y ya por defecto profesional, ¿no? Siempre hablamos de riesgo, de volatilidad, de desviación típica, de varianzas. Y para mí, incertidumbre es no saber dónde te metes y perder dinero con pérdidas irrecuperables. El fondo de Madoff tenía un riesgo cero o nulo, la volatilidad, ¿no? Todos los esquemas Ponzi no tienen volatilidad. Es cartera. Por lo tanto, que ya sé que es muy difícil, ¿no? Con la industria, con todo esto que de repente. Pero un poco empezar a poner esa semilla, ¿no? Riesgo no es volatilidad. La volatilidad es la naturaleza del mercado. Es volátil, sube y baja. Y que sube que baje mucho me da igual. Síndrome de nerviosismo o no. Incertidumbre o riesgo para mí, entendido en inversiones, es perder dinero. Y no perder dinero de mercado, porque suba un 10, un 15, un 20, sino pérdidas irrecuperables. ¿Y para qué es incertidumbre? Y para minimizar la incertidumbre, hay que informarse sobre lo que estás invertido, saber lo que estás haciendo. Ya sea evitando escenarios asimétricos, donde puedes meter la pata. Y luego me adelanto, pero cuando tienes un poco un discurso, una metodología, a la hora de ver a tu cliente, te tranquiliza mucho. No estás improvisando. Ahora estamos 100% en liquidez, no porque me haya vuelto loco, no, sino nuestros monitores me dijeron, no hay argumentos alcistas. Vamos a esperar, y a mis clientes así se lo transmití, vamos a esperar a comprar a que haya un argumento alcista. Que el mercado sigue subiendo, pues no lo hemos perdido, ¿qué vamos a hacerle? Porque otra pregunta que voy a hacer aquí, ¿cómo valoramos el éxito o no de una decisión de inversión? ¿Por el resultado ex post o por la decisión ex ante? Y me explico, porque esto es muy así, muy subgeneris. Somos ingenieros, ¿no? Y nos pasan para hacer un puente y sabemos que con los cálculos que hemos hecho tiene un 80% de probabilidades de caerse y un 20% de mantenerse en pie. ¿Hacemos el puente o no lo hacemos? Habrá gente que lo haga y va a la inauguración y se mantiene en pie y gana dinero y todo el mundo lo aplaude.
¿Es la decisión correcta o no es la decisión correcta? Pregunto. Pues esto pasa día a día con los mercados. Tomas decisiones porque tú piensas, no es a todo o nada. Oye, el mercado es una fase donde la probabilidad de perder mucho dinero es muy grande. Me salgo, pero muy grande no es un 100%, sino hay un porcentaje que el mercado puede seguir subiendo. Da la casualidad, la buena suerte, que el mercado sigue subiendo. ¿He hecho mal en salirme del mercado? No lo sé. El cliente te va a decir que sí, ¿no? Efectivamente, y luego le explicaré todo esto, y me dirás, "Sí, cuéntame cuentos, pero ¿dónde está mi dinero? ¿no?". Pues esta es la Pero, parte de la propia- pero son preguntas filosóficas, y no tan filosóficas, porque todo esto lo hemos experimentado, Sí, y cuando sí. te dedicas a la gestión de Está carteras, claro. gestión de fondos, y hay que ser consecuente. Y ya con el paso de los años y con un poco de perspectiva, pues hay que tener personalidad y hay que, sobre todo, que, las decisiones que tomas que estén avaladas por algo y justificadas. Yo, a mi cliente le explico, mira, estamos en liquidez por esto, esto y esto. No podemos estar con todos esos indicadores. No nos da luz de entrada, hay bombas aquí al lado, puede un misil desviarse y lo que podemos perder es mucho más de lo que podamos ganar. Que viene un rebote y eso se recupera, ya entraremos, pero la cartera está viva, porque el subtítulo del libro es Supervivencia de carteras. Si me equivoco, mi cartera debe sobrevivir. Y si me equivoco hoy, estando 100%, no moderadamente, sino 100% invertido, y me equivoco, la cartera no sobrevive. Si hay una tercera guerra mundial, no sobrevive la cartera. Y lo que debemos tener, en mi opinión, en la cabeza es, una cartera debe sobrevivir a los errores del gestor. Y esto muchas veces se ven muchos fondos con muchas apuestas muy concentradas. Y esas apuestas concentradas lo que te dicen es que el gestor no está operando bajo términos de probabilidad, sino de certezas. Un gestor hace eso porque sabe que va a pasar algo. Y eso ya me chirría. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie. Y cuando un gestor hace apuestas muy concentradas, está operando bajo esquemas muy peligrosos. Y aquí el tema del behavioral finance, en temas de sesgo de ilusión de control, sesgo de confirmación, son muy, muy peligrosos. Así que por ahí van un poco los Pico tips. para ti. Riesgo. Yo- ¿Gestionáis el riesgo en vuestras? Sí, ¿Cómo lo sí, hacéis? sí. O sea, de hecho te diría, yo esto lo llevo diciendo muchos años en charlas con clientes, o sea, nosotros no gestionamos carteras, sino gestionamos riesgos, porque al final lo que te dedicas es a decir, ¿está este riesgo, me da igual que sea renta fija, renta variable, gestión alternativa, ¿está este riesgo suficientemente remunerado o no? Pero hago una reflexión un poco más grande. Para mí el riesgo, trabajamos en una industria de gestión de expectativas. Tenemos una relación continuada con los clientes donde cuando hablas con ellos tratas de orientarles, conoces su perfil, pero sobre todo gestionas su expectativa. El mayor riesgo que tiene un gestor de carteras es decepcionar de manera importante las expectativas del cliente. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos, y lo has comentado, ¿no? El riesgo de pérdidas permanentes de cartera. La realidad es que tú puedes decir que la volatilidad no es riesgo y que las pérdidas permanentes sí lo son. Como el IBEX suba un 20 y yo solo suba un 5, el cliente me dice, no, el mandato se lo doy a David porque tú eres un paquete. Entonces, no, pero es que no, que yo a largo plazo te genero valor. No, no, no. O sea, hay que ser mucho más práctico y sobre todo que vivimos en un mundo donde el horizonte temporal, lo veníamos comentando tú y yo antes también, ¿no? El horizonte temporal nos gustaría que fuera largo, pero realmente el horizonte temporal es más corto. O sea que al final vivimos Esta es una cosa, ¿no? Muchas veces el cliente dice, no, mi horizonte temporal es 5 o 10 años. No, en el fondo tu horizonte temporal es una semana, un mes, que es y además cada... la prueba siempre, la prueba del algodón es cuando el mercado, cuando vienen curvas, Exacto. ver la tolerancia. Lo hacemos cada uno con nuestra cartera personal y lo ves con el cliente, ¿no? Cuando empieza a haber curvas, no sé si el perfil era exactamente este, ¿no? Eso es importante porque, además lo comento en el libro, en todos lo que, ¿no? Las finanzas modernas, las hipótesis dicen expectativas homogéneas. Un único horizonte temporal. Es que todo eso es ridículo, ¿no? De hecho, un mercado es eficiente cuando hay diferentes perfiles de inversor cubriendo diferentes horizontes temporales. Eso el mercado lo hace muy líquido. Y aquí enlazo con el entorno otra vez. Hay momentos en los que esos diferentes horizontes temporales, de corto, medio, se convierten todos en uno. Y es cuando hay problemas de liquidez. Y eso pasa cuando empieza a chirriar la inflación, los tipos de interés, el mercado empieza a caer y las valoraciones son muy altas. Y es cuando se provocan los crash. Y al contrario, cuando las valoraciones son muy atractivas, el ciclo económico empieza a tirar, también todos esos horizontes es uno que es comprar. Por eso, cuando la diversidad de horizontes tiende a uno, es cuando se producen los grandes rebotes y las grandes caídas. Y para ahí, vuelvo otra vez, que toda esa información la podemos obtener comprendiendo cuál es el entorno y su impacto en las narrativas.
ya empezamos otra vez seguro que lo buscamos en Google Trends o en estas cosas de buscar palabras, tal, que la palabra recesión ya empieza otra vez a ser bastante tal. Esta inflación, O ¿no? la inflación, pues todo eso ya empieza a chirrear. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Que a la mínima que rompa un soporte del mercado, la gente va a tener la cabeza recesión, 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 ¿no? O el hombro, cabeza, hombro, en el índice, no sé qué, tal. Todo eso ya está pululando por el mercado. Y eso va a ser una narrativa. Y es que la alcista, pues de momento la veo bastante coja. La veo bastante coja. Es que no veo por dónde cogerlo. Vamos avanzando, quedándonos sin tiempo, pero a mí sí me gustaría hacer dos preguntas adicionales. Un gran clásico, preguntaros por gestión activa versus pasiva. Y la última, o la antepenúltima, depende, va a ser alguna referencia bibliográfica, porque, sí, de libros, porque aunque tú has puesto bastantes, y como Sí. yo, Chisco, sé que Sí, también somos- es un gran lector, primera pregunta, gestión activa pasiva y luego los libros. Gestión activamente pasiva o viceversa, o un oxímoron, ¿no? O pasivamente activa. De la pasiva me gustan cosas, me gusta que es barata. Me da acceso a mercados de una forma muy barata. Pero creo que es activa en el sentido de los pesos no pueden ser constantes. No puedo tener una cartera pasiva 60-40 bonos equity y dos ETFs corriendo por ahí, ¿no? Sí, me gustan los ETFs, pero los pesos los voy a modificar. Así que activamente pasiva. Y luego también romper una lanza a favor de, dentro de los pocos que superan al mercado, hay gestores realmente brillantes y constantes a lo largo del tiempo. Yo creo en la gestión activa, en fondos o en gestores que son brillantes y a nivel personal, el oxímoron de activamente pasiva creo que resume bastante bien. De la pasiva nos ofrece muchas herramientas, pero gestionemos nosotros. No dejamos a un robo-advisor, que un robo-advisor después de ir a discutir con él es complicado. Chisco, activa, pasiva. Yo creo que cada una juega su papel en una cartera, con lo cual no hay que ser dogmáticos. Eh, un día hablábamos tú y yo de la comparativa de invertir en renta variable, que invertir en renta fija era como ir en coche en un viaje y ir renta variable era invertir en un avión que había ciertas turbulencias, Eso ¿no? es. Pues yo hago el mismo símil del avión con la gestión pasiva y la gestión activa. Cuando todo va bien, llevas el piloto automático y la gestión pasiva funciona perfectamente. Cuando las cosas se empiezan a complicar, es mejor desenchufar el piloto automático y tener un gestor. ¿Por qué? Vuelvo a la importancia del entorno. Los entornos se parecen y nosotros trabajamos con modelos internos que nos dicen si esto se parece al año 94 o en qué se parece, en qué tipo de indicadores, pero realmente en momentos difíciles hace falta un factor humano que diga, oye, todo esto se parece excepto en que los bancos centrales aquí tienen este problema o que la política fiscal es diferente o que esto ha cambiado. Con lo cual, hay muchos segmentos donde hay que tener gestión pasiva, el ejemplo de la bolsa americana y lo que es palmario, pero en asset allocation tienes que tener gestión activa y en muchos segmentos de mercado, por poner un ejemplo, renta fija privada, el crédito, la gestión activa aporta valor siempre. Estaba pensando en lo del ejemplo, esa es la de veces que lo uso, lo del coche y el avión, pero de ahorrador a inversor, ¿no? Y efectivamente. Yo también, yo te lo copio, David. Y una cosa que alguien me dijo, creo que fue Ignacio Ezquiaga, que va muy bien, y es cuando están las turbulencias en el avión, o que, ¿por qué creéis que habla el piloto? Claro, el piloto habla, estamos sobrevolando Burgos, la velocidad, es una información que a mí me da igual, porque tampoco. Claro, es importante que tú sepas que hay alguien al mando. Sí, Es importante que sepas que hay un ser humano eso es. ahí, sobre todo si hay problemas. Eso es. Sí, Eso sí. también pasa en la industria de gestión de activos. Vas perdiendo, es importante llamar al cliente para que vea que estás ahí. Está en la cara, ¿no? Ese Que le lado, cuentes. ese lado Absolutamente, humano. Le absolutamente. añadiré lo tuyo de piloto, ir en piloto automático o no, gestión activa o pasiva. Está bien, son buenos símiles. Muy bien. Libros. Libros. Un par de ellos. Howard Marks, cualquiera de los dos. Invertir con sentido común o el del ciclo. Y uno que es muy sorprendente. El título da miedo, pero después lo lees y es impresionante. Es de Mandelbrot, Fractales y Finanzas. Muy interesante. Lo tengo sin leer, pero lo tengo. Pues Me Y, lo ma- recomendó y matemáticas cero, no hay nada. Fue el que descubrió sí. los fractales que se dan en los mercados financieros. Y es un libro muy recomendable. A mí me impresionó. Y me impresionó, este libro está de los 80, ¿eh? Y en ninguna facultad me lo han. Siempre vamos ¿no? Al establishment. Y hay cosas al margen, los márgenes muy interesantes. Por eso el libro exploremos, investiguemos, busquemos y desconfiemos de todo, pero siempre desde un punto de vista constructivo, humilde y sin dogmatismos. Pero hay muchas cosas a los márgenes de los grandes pilares que aportan mucho. Y este libro me sorprendió.
Sí, con libros de... Yo suscribo, o sea, Howard Marcel de Cómo dominar el ciclo de mercado, yo creo que es muy útil para alguien que esté comenzando. El libro de Schiller de narrativas económicas, todo hay que decirlo, que quizá está las grandes ideas están en las 100 primeras páginas. Sí, Pero se eso repite. pasa con muchos libros, ¿no? Sí, con los libros americanos en general pasa, ¿eh? Que las primeras 50 está bien y luego ya se repiten un poco. Empujoncito, Sí, entonces también, sí. sí. Y luego, durante la pandemia leí el de invertir con sentido común en fondos de inversión, que es de John Bogle, que es claramente a saco defendiendo la gestión pasiva, Claro. pero tiene capítulos muy interesantes. Creo que también es Sí. bueno leerlo también con cierto espíritu crítico. O sea, insisto en no tener dogmas. Algo que hemos aprendido, yo creo que todos los que llevamos en mercado muchos años, es que el mercado te pone en tu sitio y te hace ser humilde. Entonces hay que seguir aprendiendo de forma Eso es. continuada y hay que poner a revisar tus ideas, ¿no? Eso es. Antes comentaba también con Dani los sesgos, ¿no? Los sesgos conductuales que tenemos cada uno. Puedes ser consciente de ellos, pero creo que es muy difícil. A mí me cuesta mucho quitar mis propios sesgos y la única manera de hacerlo es trabajando en equipo y buscando que gente de tu equipo con diferentes sesgos te hagan de abogado del diablo, ¿no? Y te puedan, con lo cual también libros el libro que hay de sesgos conductuales, ahora no recuerdo cuál es el título. Kahneman, Bueno, el de Kahneman pensar, Pensar rápido, Además, pensar un rápido. clásico, ¿no? O el de Thaler, ¿no? El de Todo Thaler lo también, que he sí. aprendido de psicología. Sí, Está sí. muy bien. Sí. La verdad que hay un montón. Sí, es que hay muchos libros, Hay ¿no? muchos, hay Eso es. muchos. ¿Y alguna otra cosa, algún consejo que deis, sobre toda la gente más joven, ¿no? Que está empezando, que quiere dedicarse a esto del mundo de la gestión? ¿Qué consejos o qué ideas se os ocurrirían? Yo si quieres, empiezo Sí. a los becarios que entran en En Madrid. Imantia. Sí. Lo primero que les pido en la entrevista es que les gusten los mercados. Digo, Ujú. porque si no te vas a aburrir mucho Exacto. durante tu vida, porque esto es muy intenso. Y segundo, que te guste leer y que te guste estudiar. Exacto. Porque a día de hoy pasa algo en Ucrania, y yo no soy un especialista de Ucrania, pero me tengo que leer una serie de informes. En Asset Allocation estamos hablando, estamos todo el día leyendo libros, todo el día aprendiendo. Entonces, si no tienes ganas de leer y de estudiar de forma continuada, yo tengo 46 años y sigo como el primer día, y si no te gustan los mercados, se te puede hacer muy larga la carrera profesional, ¿no? Suscribo al 100%. Son las dos variables. Pasión por los mercados. En la vida en general, ¿no? Que lo que hagas que te guste. Para formación continua, mucha humildad, muchísima humildad. Evitar los dogmas porque... además es que es un negocio también de muchos egos esto, ¿no? Siempre hay muchos rankings en todas partes, mucho cortoplacismo. Y es muy difícil, como decías antes, ¿no? Intentar buscar horizontes largos, intentar hacer las cosas. Oye, a lo mejor esta decisión es correcta, pero no la semana que viene. Pero a lo mejor en 6, 12 meses es la decisión correcta, ¿no? Hay que dejar madurar las ideas. Pero bueno, eso no depende del pobre becario o becaria, sino depende del jefe que tenga que le dé ese paraguas, ¿no? Pero esas dos de pasión y formación continua y ganas de aprender es Sí, leer, fundamental. leer, estudiar. Yo cuando hago las entrevistas a los chavales que empiezan el máster de banca y finanzas nuestros, o los que están, no, yo ya he estudiado la carrera. Digo, espera, no, es que ahora es cuando verdaderamente vas a empezar a estudiar. Porque efectivamente yo al cabo del día, 1 o 2 horas a leer y a estudiar, ya se lo dedico. Y por lo tanto, es verdad que es clave, ¿no? Te tiene que gustar. Y luego, evidentemente, los mercados. No hace falta llegar al punto de friki que algunos tenemos, pero bueno, yo creo que es importante, ¿no? Que te guste. Pero eso es leer, leer, estudiar, y no cabe duda de que el libro de Daniel Suárez es uno de esos libros para, para estudiar, y sobre todo por la abundante bibliografía que metes en él, que a mí me parece tremendamente útil. Pues si os parece, yo creo que vamos a Sí, parar aquí, ¿eh? perfecto. Podemos estar hablando más horas, pero bueno, también nos sugieren que ese tipo de eventos no duren demasiado, que sobre todo los más jóvenes luego se cansan si ven un evento demasiado largo. Así que Daniel Suárez, cofundador de Advisory GDC y alumni de nuestro máster de Banca y Finanzas, muchísimas gracias, enhorabuena por el libro y muchas gracias Muchas gracias a vosotros por la invitación, por la asistencia vamos, y por todo lo que siempre habéis hecho por mí. Muy bien, placer. Y Francisco Sainz, también alumni del máster de Banca y Finanzas de AFI y actualmente CEO, director de inversiones de Imantia. Muchas gracias por tu asistencia. Encantado de participar y gracias.
Lo de las preguntas. Ah, sí, bueno. No, que sí, que podemos Ah, hacer vale, preguntas. sí, pero no ha habido preguntas, así que nada. Vale. Entiendo que igual la grabación se va a enviar a los asistentes, vamos, presenciales y también los virtuales. Muy bien, pues nada, aquí terminamos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Muchas gracias. Gracias.